Egun on denoi, eta ongi etorri Gernikako kultura eta bakearen 31. nazioarteko jardunaldietara. Hasi aurretik, eskerrak emon nahi dizkizuet zuen parte hartzegatik, eta batez ere Euskal Herriko Unibertsitateari bere ateak ireki gaituelako. Gaurko harrera ekitaldian gurekin izango dira Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko agentziaren zuzendaria, eta Jokin Alberdi, Euskal Herriko irakaslea eta Gernika Gogoratuzeko elkartearen presidentea. Baita, Alfonso Dubois, Gernika Gogoratuzeko kidea, eta berak azalduko digu, izan dabe bai Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta berak irekiko deu, harrera ekitaldia eta gero, marko teorikoa. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Agradecer a la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateari, que nos haya abierto una vez más sus puertas para hacer esta presentación e iniciar unas jornadas. Están con nosotros para esta inauguración José Ramón Bengoetxea, profesor y catedrático de la Universidad del País Vasco, Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación del Gobierno Vasco, Jokin Alberdi, profesor de la Universidad del País Vasco y presidente de la Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Después de iniciar y terminar esta inauguración, le daré también la palabra a Alfonso Dubois, profesor jubilado de la Universidad del País Vasco y miembro del equipo de investigación del proyecto Territorios en Conflicto de Gernika Gogoratuz. Jose Ramon Bengoetxea, eskerrik asko, zurea da hitza. Egun on denoi, ez dakit entzuten nauzuen, bai, osongi, egun on denoi eta eskerrik asko Gernika Gogoratuzi, hain zuzen ere halako jardunaldi interesgarriak antolatzeagatik kultura eta bakearen inguruko hausnarketa beti sakonak eta nahiko berriztagarriak eskaintzen dizkigu Gernika Gogoratuzek, kasu honetan espazioa eta denbora, eta hain zuzen ere epistemologia berrien bila, kritikoak direnak eta ahalbidetuko dutenak hain zuzen ere bizitza alternatiboak imaginatzea eta martxan jarri ahal izatea. Beraz, uste dut, horrelako poster magritiano inguru horretan oso ondo asmatzen duzuen denbora eta gunearen garrantzia, hain zuzen ere edozein epistemologia. Gaur egun dakigun bezala dira bi dimentsioak, espazioa eta denbora erabat azkartu eta edatu egin direnak, eta gure bizimoduen gainean sekulako eragina izaten ari diren bi dimentsio horiek, gunea eta unea, nahi baduzu euskal hitzak erabiltzeko. Bueno, pues para mí es un honor y quisiera además felicitar a Gernika Gogoratuz una vez más por organizar unas jornadas tan interesantes con una temática en torno a la cultura y la paz, que son una temática que es tan trascendental, ¿no? Realmente trascendental, casi metafísica, como es las dimensiones del tiempo y el espacio, ¿no? Que cambian y son muy flexibles, y en este caso están aceleradas, y con los desarrollos tecnológicos y la virtualidad pues hace posible que en el mismo tiempo pues estemos en este acto de inauguración personas tan distantes, ¿no? Y al mismo tiempo tan cercanas, ¿no? Comunicándonos, y esto evidentemente va a transformar gran parte de nuestros modos de vida y planes de acción, y inevitablemente esto va a requerir un conocimiento y una reflexión crítica y una epistemología y también una estética que van a ser muy importantes, ¿no? Para mí es especialmente pues un honor poder dirigiros estas breves palabras, porque bueno, pues ha terminado ya mi fase como coordinador del programa EHUNE, en el que tanto hemos venido colaborando con Gernika Gogoratuz, pero bueno, EHUNE continúa, y estoy seguro de que con la nueva coordinación pues va a seguir esta
fantástica colaboración entre Gernika gogoratuz Euskal Herriko Unibertsitatea. Beraz, espero dut oso interesgarriak eta fruitutsuak izango direla zuen eztabaidak eta ondo ibilita zaindu zaitezte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Ramón. Paul, nahi dozuenean, cuando quieras, Paul. Bueno, egunon, mila esker, eta zorionak baita ere Gernika gogoratuz. Espacio y tiempo es el título de estas jornadas y queremos reconocer el espacio y tiempo que llevan generando las mismas. Ya 30, 31 años de jornadas y generación de un espacio de diálogo, encuentro, reflexión, vivencia y testimonios de cómo construir paz desde diferentes aproximaciones y en diferentes contextos. Sin duda requieren felicitación. Zorionak. Felicitamos, por tanto, especialmente a Gernika gogoratuz por esta trayectoria sostenida y mantenida en el tiempo a pesar de muchas dificultades. Y también agradecemos que de un tiempo a esta parte nos hayáis invitado también a Lankidetza, Agencia Vasca de Cooperación, a ser parte de este proceso. Epistemologías críticas y construcción de alternativas de vida es el subtítulo de las jornadas. Reconocemos el aporte de estas jornadas en el esfuerzo permanente de acercarnos a formas y maneras de comprender la realidad. Epistemologías que nos permitan no ubicarnos siempre desde nuestra mirada habitual, sino que nos invitan a colocarnos en otros lugares, a poner el foco en otros aspectos y a hacer una lectura crítica de la realidad. Pero en nuestra opinión lo más interesante de las jornadas es que siempre han sabido estar atentas a la innovación, siempre habéis estado atentas a la innovación, a lo nuevo y al mismo tiempo sin perder ese equilibrio entre reflexión y las prácticas, entre los discursos y las realidades, entre la formación y la acción. Y en ello creemos que radica gran parte del éxito. Sin duda la conexión con la realidad nos obliga a replantearnos y cuestionarnos nuestras epistemologías, así como las nuevas miradas a la realidad nos obligan a transformar nuestras prácticas. Desde Lankidetza, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, impulsamos una educación para la transformación social en que la mirada crítica a la realidad, el impulso a la construcción de alternativas y los enfoques de derechos y el enfoque local global son claves. Yo creo que estas jornadas son un buen ejemplo. Bueno, pues os deseamos que mantener esa apertura y humildad suficiente para dejarnos a todas interpelar por las diferentes reflexiones y alternativas que se presentan en estos días, desde Euskadi, desde Mozambique, desde Colombia y desde tantas otras realidades. Nosotros os invitamos a compartir, a aprender y generar todas las conexiones posibles para que desde diferentes lugares y diferentes ámbitos continuemos cooperando y apostando por la construcción de la paz. Bakea eraikitzen. Mila esker eta aurrera. Eskerrik asko Jose Ramón, eskerrik asko Jokin, eskerrik asko María, aurrera. Mila esker. Eskerrik asko, Paul. Jokin, María. gura dosunion. Bueno, eskerrik asko danoi etortzearren, ez? Hau apur eta raroa da, berba egitea erdi online, erdi presentziala, baina, saiatuko gara. Primero, explicar un poco, enmarcar un poco estas jornadas, que como sabéis también tienen relación con el proyecto Territorios en Conflicto que estamos desarrollando en Gernika gogoratuz, junto a Gernika Mundura y un montón de organizaciones, y enmarcar un poco también la sesión de hoy y luego hacer algunos pocos agradecimientos. Entonces, esos conocimientos críticos y esas alternativas de vida, como estáis viendo, pues son un poco la razón de este proyecto y de estas jornadas, ¿no? Explicar un poco cómo nació, ¿no? Cómo nació el proyecto. Pues ahí en EGOA, hace muchos años, con Alfonso, trabajábamos un equipo de profesoras y profesores de la UPV, pues todo el tema de enfoque de capacidades colectivas, cómo generar agencia colectiva para el cambio en los territorios, ¿no? En los espacios locales, ¿no? Pues ahí hubo muchos desarrollos teóricos,
etcétera, etcétera. Y vimos la necesidad de llevarlo a la práctica, ¿no? Como decía ahora Paul también, pues muchas veces desde el mundo de la academia nos quedamos en la teoría o desde los centros de investigación y bueno, era una oportunidad de llevarlo a la práctica. Y así nació ese proyecto de Territorios en Conflicto que se inspiró pues en el enfoque que llamábamos de desarrollo humano local, que trabajábamos en EGOA, pero luego nos acompañaron pues desde el Centro de Estudios Sociales, ¿no? con gente del equipo de Boaventura de Sousa Santos, pues todos los temas de epistemologías del sur, aprendimos mucho también de los feminismos y aprendimos mucho también de lo que sabíamos en Guernica Boratus un poquito, que eran los enfoques críticos de paz, ¿no? Entonces ahí le pusimos mucha atención a los conflictos capital-vida y a partir de ahí pues decidimos, pues bueno, con equipos locales explorar, ¿no? Pues estos procesos de generación de agencia colectiva, acompañarlos, impulsar algunos procesos y en este momento pues estamos en 5 territorios, en Cabo Delgado y Maputo, en Mozambique. Además, bueno, también un pequeño apunte sobre Cabo Delgado, que está viviendo una situación pues dramática en términos humanitarios por un conflicto armado que está viviendo, que tiene más de 700.000 desplazados y más de 2.000 muertes en ese territorio, ¿no? Y entonces, bueno, trabajar pues alternativas de vida en esos contextos, pues os podéis imaginar. Y bueno, y luego los otros 2 ejemplos de Colombia son Caquetá, Doncello Caquetá, en el departamento de Caquetá, y Cajamarca en el departamento de Tolima. Y luego el 5.º territorio es Urdaibai. Y bueno, ese es un poco el trabajo, ¿no? Y hoy, bueno, lo que queríamos era contrastar o compartir la experiencia de Urdaibai también con otras experiencias de alternativas de vida que hay en Euskal Herria, ¿no? Y bueno, ese era un poco también el objetivo de ver qué hacéis otras personas, otros grupos y qué hacemos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues como veis en el programa, pues también queremos abordar pues muchas otras cosas. Y bueno, y por ir cerrando, simplemente los agradecimientos. Y entonces, pues tengo que agradecer muchísimo a José Ramón, ¿no? por estar, aunque no le pusimos en el programa, pues bueno, surgen así las cosas. Nos encontramos ayer y le dije, oye, que estoy yo para hablar en nombre de la UPV y cuando tenías que estar tú. Lo que pasa es que como estaba en retirada y formalmente no lo es. Y bueno, pues José Ramón y HUNE pues nos han dado siempre espacio en esta casa y bueno, creo que es importante hacer ese puente entre las universidades, entre el mundo de la academia y los agentes sociales y los actores sociales y la comunidad. Y yo creo que HUNE pues está haciendo un gran trabajo en eso, ¿no? Y entonces, pues, agradecerle estos años de colaboración, de verdad. O, como no, a Paul también y a Elanquidez, a la Agencia Vasca, agradecerle, porque todo este proyecto de Territorios en Conflicto, que moviliza a tantas personas en tantos territorios, pues es posible a eso, ¿no? Y bueno, es un proyecto innovador también, ¿no? Que busca plantear alternativas de vida contextualizadas, ¿no? En el conocimiento situado y bueno, y todo eso es posible pues gracias al acompañamiento también que nos hace la agencia. Y luego, por último, agradecer al equipo de trabajo aparte de las personas que asistís, al equipo de trabajo de Guernica Boratus, ¿no? que bueno, que sabemos que estas jornadas, sobre todo a Itxaso, no voy a mencionar al resto de las personas porque siempre me quedo alguna, pero Itxaso como coordinadora del proyecto ETC y también de estas jornadas, pues ha hecho un trabajo ingente. Besterik ez, eskerrik asko hori etortzearren, eta ia behar egun oparautxua daukagun. Oso ondo, Jokin. Me preguntaban estos días a ver cómo entendía o cómo se entendía el tema de las epistemologías. Entonces me tomó un tiempito para preparar una breve presentación en torno a este tema y al tema de estas jornadas y señalar también al cartel para la parte final. No es nuevo si digo que la humanidad se encuentra inmersa en una crisis de múltiples dimensiones que amenaza la gobernanza, los derechos humanos y el ecosistema. La irrupción del COVID-19, a un año visto, tampoco es nuevo. Y esta se suma a la crisis que ha marcado la política de los últimos años. Lo novedoso es que esta pandemia
se muestra como una experiencia global compartida a escala planetaria y muestra la vulnerabilidad humana y la debilidad de las instituciones y la sociedad civil para articular respuestas efectivas a las demandas sociales que permiten sostener la vida más allá de un clic. Espacio y tiempo, epistemologías críticas y alternativas de vida es el título de esta edición. Voy a aventurarme a explicitarlo de manera sucinta. La concepción epistemológica de la modernidad, espacio y tiempo en el que estamos, fragmentó hace mucho tiempo civilización y barbarie y determinó el inicio del imperialismo, el colonialismo y el capitalismo, perturbando los ecosistemas y configurando la vida política, económica, social y cultural. El proyecto neoliberal, iniciado en la década de los 70, afecta a la gobernanza democrática. Un sistema que tiende a mercantilizar los servicios básicos, alterando los procesos de cohesión social necesarios para sostener la vida en condiciones dignas y en equilibrio con la naturaleza. Las corrientes teóricas de carácter emancipador reclaman hoy una mayor concertación en la articulación de alianzas que permitan buscar acuerdos, prácticas alternativas que se alejan de la lógica de acumulación del capital para preservar en condiciones habitables la vida, especialmente mirando a las generaciones venideras. En estos tiempos de pandemia se ha evidenciado que la vulnerabilidad, por si albergábamos algún tipo de fantasía escapista, abarca a toda la humanidad y a toda vida en el planeta. Por tanto, recordar la evidencia. Habitar el mundo solo es posible a través del vínculo social y ecológico. La certeza del cuidado y la finitud de la vida es lo que nos sostienen en el planeta. Atento a todo esto, la paz se gira hacia la vida para reafirmar su valor ético y epistémico. Se trata de conocimiento, epistemologías críticas para entender y hacer la paz. Y se trata de valor ético, ética para cuidar la vida, con criterios de justicia social y ambiental. El giro epistemológico crítico que se plantea renuncia a la misma esencia del capitalismo como dogma y sistema de dominación. Un sistema de acumulación por desposesión que ha restado valor a la vida, al trabajo y a la naturaleza. Un sistema que se ha podido sustentar por el sexismo, el racismo, el colonialismo, evitando pagar los costes de su propia producción. Las propuestas para hacer posible otras formas de habitar el territorio no emplazan únicamente a la crítica como razón teórica y práctica, sino que interpelan a la memoria y a la imaginación como formas de conocimiento. La razón, por sí sola, puede resultar ineficaz ante un análisis que no es capaz de ir más allá. Habitar los espacios del mundo de una manera sostenible con el planeta requiere pensar desde conexiones múltiples, que den cauce al componente creativo para imaginar lo que todavía no es. La justicia epistémica se abre paso para proteger los bienes comunes globales y habitar el mundo en condiciones dignas. Espacio y tiempo, por tanto, para pensar y construir alternativas de vida sostenibles en los territorios. Bienvenidos y bienvenidas a la 31ª edición de las Jornadas de Cultura y Paz que esta mañana se inauguran en la Universidad del País Vasco en Bilbao y que a partir de esta tarde y hasta el lunes continuarán de manera presencial en Guernica y online abierta al mundo. Contaremos con 40 presentaciones a cargo de 20 mujeres y 21 hombres y participarán online unas 124 personas. Con esto inauguramos estas jornadas y ahora, para enmarcar el espacio que a continuación va a tener lugar,
Le damos la palabra a Alfonso Dubois, que ha inspirado el trabajo que hemos venido haciendo, y ha remarcado Joaquín, que empezó en EGOA, en esta misma universidad, y que ha continuado también en Guernica Gogoratuz, y que sirve de inspiración y sirve de marco a la propuesta alternativa desde los enfoques de capacidades que están contemplados en el proyecto de cooperación internacional Territorios en Conflicto. Eskerrik asko, Alfonso, y tienes la palabra. Buenos días, ongi etorri. Gracias por la presentación, María. Y de hecho me lo ha facilitado mucho, porque lo que voy a hacer en realidad es toda esa problemática epistemológica que ha planteado María, cómo la hemos intentado agarrar dentro de un marco más concreto, que era estos territorios en conflicto, ¿no? Territorios en conflicto, sobre todo desde la conflictividad de la disputa por el uso y el control de los recursos que afectan al territorio, ¿no? Que se manifiesta de formas muy distintas en los lugares, pero que tienen ese elemento común, ¿no? Y ahí, en el proyecto, que tiene dos fases, sobre todo en la primera fase, hicimos un trabajo directo sobre qué metodología, cómo podíamos empezar a estudiar estos procesos de territorios en conflicto. Y, en segundo lugar, se hizo un estudio de caso, ¿no?, de investigación de los diferentes territorios. En la segunda fase del proyecto se ha insistido más en cómo construir con estos resultados, con este conocimiento crítico de la realidad, nuevas narrativas, nuevos discursos, cómo llegar a la gente. Es decir, todo es fundamental. Pero yo me voy a centrar más en la primera parte del trabajo, que hacía referencia a esto de la metodología o de la epistemología, en que básicamente queríamos, por un lado, conocer cómo están influyendo, incidiendo los factores externos, en algunos casos específicamente las empresas transnacionales, en los procesos de construcción de los proyectos de cada territorio, de cada sociedad. O sea, cómo está incidiendo en eso. Y, en sentido contrario, cómo están surgiendo o qué tipo de procesos colectivos realmente expresan una propuesta alternativa a la vida que se valora, ¿no? Con 3 o 4 estudios de caso no podemos pretender sacar conclusiones universales, ¿no? O sea, tendremos que ser mucho más modestos, pero sí ir extrayendo algunas claves que permitan entender qué está pasando ahí, tener un conjunto de herramientas que luego se pueden aplicar y que además este conocimiento nos sirva, como señalábamos ya antes en las presentaciones, no solamente como un capital teórico, sino que sirva para fortalecer las capacidades de los agentes y que tengamos un conocimiento crítico. Una primera observación que quisiera hacer es que a veces cuando hablamos de palabras tan fuertes, tan duras como epistemología, metodología, o todo lo que hago en logía ya es sospechoso, ¿no? Sin embargo, decir que lo ha señalado muy bien María, ¿no? Al final, la epistemología y metodología es queremos conocer la realidad tal como es. Según los lentes que nos pongamos para mirar esa realidad, la vamos a ver de un color o de otro, ¿no? Entonces, no es una cuestión neutra. No es tampoco algo abstracto, difuso, no es atemporal, no. Tenemos que encontrar una metodología para nuestro tiempo, para nuestras sociedades y que sobre todo tenga como punto de referencia que sirva para acercarnos a la realidad. Eso es tener una metodología, ¿no? Y claro, cuando estábamos analizando nuestras investigaciones, nos damos cuenta de la importancia que tenía. ¿Qué metodología utilizamos, ¿no? Porque esto nos va a llevar a identificar cuáles son los problemas que se consideran centrales, ¿eh? Esto lo tenemos continuamente, ¿no? Ahora, cuando digamos con el debate sobre la crisis de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo central? ¿La economía, la salud? Bueno, según cómo identifiquemos qué es lo central, evidentemente nuestra investigación va a tener una propuesta distinta. Lo mismo, ¿con qué criterios medimos los resultados, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos o los agentes protagonistas de los procesos, ¿no? ¿Cuáles son los factores o dinámicas? Bien, todo esto, esta es la pregunta de la metodología que, una vez definida, nos va a poder
nos va a poder permitir emprender el estudio de la realidad. Bueno, esto por supuesto se hacía mucho más complejo en nuestro caso, en que teníamos realidades geográficas muy distintas, bueno, geográficas, sociales y culturales, y que además incluso, y esa era una riqueza del proyecto, el tipo de personas que estaban trabajando en el grupo procedían, digamos, de especialidades también diversas. No todos eran economistas, ni todos sociólogos, ni todos políticos, ¿no? Ahora, el punto, si estamos diciendo que la metodología, sobre todo, tiene que saber hacer frente a la realidad, hay que hacer una primera definición de esa realidad que queríamos nosotros abarcar en esta propuesta de los territorios en conflicto. Entonces, nuestro punto de partida era que, evidentemente, en estos territorios en conflicto se dan procesos muy fuertes de acaparamiento y explotación que, como señalaba a nivel general María, ¿no?, responden a una mentalidad y a una pretensión neoliberal y capitalista. Y en concreto, esta actividad extractiva lo que se había mostrado es que no solamente era destructora de los recursos naturales, apropiándose materialmente de los recursos naturales y dañando el medio ambiente, sino que al mismo tiempo se producían actitudes que incidían en la desintegración de las comunidades existentes en esas poblaciones, y no solamente estamos hablando de las poblaciones indígenas, sino también en la organización social, fuera cual fuera, de los territorios donde se actuaba, ¿no? Y que frente a esta agresión, ¿no?, y actitud violenta, en los territorios han surgido, en todos ellos, diferentes respuestas locales, comunitarias, de modalidades y de composición muy distinto, pero que lo interesante es que van más allá de meras formas de resistencia. O sea, resistimos, no, hay algo más que resistir. Han sido mucho más complejas y ambiciosas, desde que han conseguido tener alianzas nuevas que antes no se tenían, han hecho surgir agentes nuevos. Es que lo que se está produciendo es una auténtica confrontación entre agentes locales y los agentes externos sobre cuáles tienen que ser los objetivos de la sociedad. Sí, pues el aspecto central de estos conflictos que estudiamos es que se da un enfrentamiento entre diferentes visiones de cuál debe ser el futuro deseable y posible de las sociedades. Y esto es interesante, es decir, esto que a lo mejor María lo proponía, evidentemente, como una dimensión global, pero es que se encuentra perfectamente concretada y práctica en los espacios locales. Cuando se producen estas confrontaciones entre las fuerzas locales y las fuerzas externas, ¿no?, se está produciendo realmente a nivel local esa confrontación entre el capital y la vida, ¿no? En definitiva, se trata de como decía, de una confrontación entre diferentes concepciones de modos de vida, más allá que una disputa particular. O sea, no podemos analizar esos territorios. Ahora, ¿cómo arreglamos ahora una negociación entre un punto concreto de la empresa extractivista y la alcaldía o la municipalidad? No, habrá que tomar acuerdos de ese tipo, pero hay algo que está por encima de todo eso. ¿Y eso qué nos lleva? Si es así, si identificamos así estos conflictos, tendremos que es necesario abordar la cuestión del poder y de la complejidad. Estamos ante conflictos que exigen generar estrategias que impactan en elementos tan variados como las instituciones, los marcos legales y las normas, en las personas, en las relaciones entre las personas y los grupos y las organizaciones, y en los discursos, narrativas y formas de ver el mundo. Es decir, estamos ante algo realmente complejo y difícil. Por eso, no queremos decir que estamos algo tan ambicioso y tan pretencioso, es decir, como querer ser alternativos, no solamente resistir, sino además hacer una propuesta nueva. Bueno, esto no es fácil hacerlo, ¿no? Y realmente fue uno de los temas a los que ya ha aludido antes Joaquín, de debate, pero debate en el sentido constructivo entre los grupos que estábamos trabajando, ¿no? ¿Desde qué propuesta hacemos este enfoque metodológico? Como decía Joaquín, en la UPV habíamos estado trabajando el tema del enfoque de las capacidades. Desde el grupo de Coimbra nos planteaban las epistemologías del sur.
todos estábamos de acuerdo en que el enfoque feminista era fundamental. En Colombia hablaban también de la geografía crítica. Desde la perspectiva de la paz hablábamos de los derechos. Es decir, todos estos enfoques, ¿no?, nos permitían plantear algo también, peligroso, no, pero que suponía un reto, ¿no? No consiste ya y esto es una novedad de un planteamiento metodológico, no vayamos a analizar un problema con una única propuesta. Hay diferentes propuestas que tampoco puede ser, aquí cabe todo, ¿no? Pero nosotros hicimos con estas 5 propuestas, ¿no? El enfoque de las capacidades, el enfoque, la visión feminista, la metodología feminista, la geografía crítica, la epistemología del sur, los enfoques de los derechos. Diciendo, mire, todas estas propuestas son válidas, además entendemos que son complementarias, no son excluyentes en absoluto, pero que cada territorio las priorice o le dé el énfasis que considere más adecuado para su caso, y que no haya una imposición tampoco metodológica. Bien, entonces, claro, si estamos hablando de esta forma de ver la cuestión, insistimos ya en algo que era fundamental para nosotros en la investigación, ¿no? Estamos hablando de dimensiones colectivas. Estamos hablando de que lo que queremos es conocer la capacidad que tiene una sociedad, un territorio concreto para definir y poder llevar adelante lo que considera que es objetivo de su futuro. Y eso es lo fundamental, ¿no? Cómo impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales, ¿no?, para que realmente en esa sociedad se produzca ese proceso. Bueno, quiero deciros también que todo este estudio metodológico fue un libro que publicamos, lo tenéis accesible en la página web de Guernica Gogoratu, entonces con esto no voy a pretender yo ahora resumirlo, ni mucho menos, dejar algunas pinceladas de que entendáis cuál es el espíritu metodológico con el que abordamos la investigación. Entonces decíamos, para cumplir con este objetivo, ¿no?, de conocer esas capacidades necesarias para que una sociedad tenga esa capacidad de decidir y de llevar adelante lo que quiere ser, hablábamos de 3 elementos fundamentales. Uno, la dimensión normativa, la dimensión de cambio y la operatividad del cambio. Probablemente no me quede tiempo nada más que para hablar un poco de la primera, ¿no?, que es muy importante porque al final es la que marca el contexto. Algo también se refería María a eso, ¿no? En la definición de lo que queremos ser, de lo que creemos que debemos ser, eso condiciona todo el conjunto. O sea, evaluar los resultados, identificar los instrumentos, identificar los objetivos va a depender de cuál es la respuesta que damos a esta dimensión normativa. Y en esta dimensión normativa poníamos especial énfasis en que la pregunta central es ¿qué es el bienestar? Y no es muy afortunado el término porque enseguida bienestar nos lleva a pensar en estado del bienestar. No, estamos hablando más bien, habría que decir, ¿qué es estar bien? Tampoco quería aplicar el término del buen vivir porque también sin querer ya lo identificamos demasiado con una determinada... No, ¿qué es estar bien? ¿Cómo definimos qué es estar bien? Desde todas las dimensiones que realmente implican y condicionan el estar bien, ¿no? No solamente la dimensión, lógicamente, material, ¿no? Y eso nos lleva a decir, ¿cuál es el cambio deseable? ¿Cómo establecer cuál es estar bien de una sociedad? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide ese estar bien? Esas preguntas son centrales, y si no somos capaces de abordarlos, pues difícilmente vamos a construir una propuesta alternativa y analizar desde una visión crítica lo que ocurre en estos territorios. Bueno, muy brevemente, ¿no?, para precisar, ¿no?, algunas de las características de lo que entendemos de este estar bien es, primero, rechazar la concepción única y universal de lo que debe ser el futuro deseable posible. Al contrario, ¿no?, y además lo hemos visto recientemente, ¿no?, en el afloramiento y en el reconocimiento de cómo hay diferentes propuestas de concepciones según las culturas y los valores que están funcionando en las sociedades. La definición del bienestar que se considera valioso corresponde a cada sociedad, a cada territorio. Segundo, sobre todo desde el enfoque de las capacidades, bueno, y claro, en consecuencia con esa primera afirmación, la autonomía, o sea, la capacidad propia, endógena, no impuesta desde fuera, es crucial. No podrá haber, ¿no?, una definición de qué es el estar bien si no se produce desde las propias raíces, ¿no?
Y esto, a su vez, exigirá no solamente una autonomía de ese territorio considerado en su conjunto, sino que dentro de ese territorio implica también reconocer la situación de los distintos grupos, sobre todo aquellos que han sido tradicionalmente más excluidos, menos representados, los minoritarios, porque esa definición del estar bien va a tener que prestar especial atención precisamente a estas voces que han sido hasta entonces silenciadas, ¿no? Es necesario la recuperación, ¿no?, y la puesta en marcha de estos grupos. Aquí, evidentemente, la visión feminista tiene una influencia tremenda, ¿no? O sea, si no se produce ese acceso al protagonismo en los procesos colectivos de definición y ejecución, no se va a llevar nada. En cuarto lugar, que cuando definimos el bienestar, ¿no?, nosotros definimos desde las capacidades, no tanto desde los resultados. O sea, diríamos, una sociedad, ¿no?, empieza a estar bien cuando es capaz de decidir lo que ella quiere. Lo mismo a nivel individual, ¿no? Yo siempre decía que la definición central, ¿no?, de cuando una persona es cuando empieza a tener estima de ella misma y es capaz de tomar las riendas de su futuro. Una persona a la que no le damos la capacidad de ser ella misma y de tomar su futuro, eso es una persona disminuida, eso es una persona pobre, ¿no? Bueno, pues en los colectivos la sociedad es igual, ¿no? La sociedad tendrá desarrollo, si queremos utilizar ese término, cuando es capaz de tener las capacidades que le aseguran tener una vida digna, individual y colectiva. Ya termino porque no me queda más tiempo, aunque podríamos seguir, ¿no? Insistir en esto, ¿no?, que a veces la expresión estar bien, instintivamente y por lo que ha sido el discurso dominante, nos lleva demasiado a pensar en las personas. Por supuesto que es fundamental que cada persona tenga su estar bien, pero en la investigación hemos concedido una prioridad a la dimensión colectiva del bienestar, que supone decir que se está bien en una sociedad desde las categorías colectivas, ¿no? Y ahí es donde, repito, no tenemos ya más tiempo. Podéis, si estáis interesados, repito, en este libro que es de acceso, ¿no?, explicar cómo hay un proceso de desarrollo de las capacidades, ¿no?, en el que las personas, las organizaciones, las sociedades consiguen lo que no tenían, fortalecen aquello que tienen, pero de manera todavía insuficiente, y mantienen capacidades para establecer y conseguir sus propios objetivos de bienestar, de desarrollo a lo largo del tiempo. Bueno, esto que supone es poder analizar a tres niveles, ¿no?, el entorno, el mesoentorno, es decir, el nivel organizativo, los grupos, las organizaciones y lo individual. Pero lo fundamental es entender que todo esto forma un conjunto dinámico, ¿no?, que las interacciones entre el nivel individual y organizativo y el nivel del entorno, y que a su vez todo esto, ¿no?, tiene también una manifestación, como lo que podríamos llamar, no es ya la capacidad de las organizaciones obreras, sindicales, o la capacidad de las organizaciones ciudadanas, o la capacidad sindical, sino que se crea una capacidad un poco de la propia sociedad, del sistema, ¿no? Hay una capacidad colectiva, ¿no?, que es la que va a permitir si esa sociedad por sí misma tiene o no tiene ese desarrollo. Bueno, pues aquí lo dejo porque si no ya me paso. Y solamente decir que realmente esto que ha quedado todavía demasiado difuso, pero vamos, para dar unas dos pinceladas, nosotros lo hemos avanzado un poco pues planteando qué pueden ser esas capacidades colectivas. O sea, claro, todo esto queda muy bonito diciéndolo así, pero al final, decíamos, había una segunda fase que era hacerlo operativo, ¿no? ¿Cómo hablamos de capacidades colectivas? Sí, pero ¿cómo se definen? ¿Cómo se implementan? ¿No? Bueno, esta parte no me da tiempo ya. Ahora ya he perdido que ahí ha habido una propuesta un poco más ya técnica, si quieren, ¿no? Pero no porque exista una lista de capacidades colectivas también única y universal, sino precisamente porque hay una gran flexibilidad para que cada sociedad determine cuáles cree que son aquellas capacidades colectivas que le van a permitir trabajar, ¿no? Y en esas capacidades colectivas hace también una especial insistencia en aquellas que tienen más contenido crítico. Bueno, y también, ya para terminar con esto, quiero decir, a veces, y es una crítica que se hace a veces al enfoque de las capacidades, o cuando hablamos de capacidades, claro, este es un discurso que es utilizado
en muchas partes, ¿no? Incluso, como no, hay capacidades educativas, hay capacidades de salud, hay capacidades empresariales, y a veces se le identifica demasiado con capacidades técnicas, ¿no? Estamos hablando de capacidades, sobre todo, que tienen como fundamento, ¿no?, el cambio, que tienen como fundamento el proceso crítico de la búsqueda de alternativas, porque hay capacidades buenas y hay capacidades malas. Hay capacidades colectivas positivas y hay capacidades colectivas negativas, ¿no? Cuando el gobierno de Myanmar, de los militares, ¿no?, manifiesta que tiene capacidad colectiva para reprimir, es una capacidad colectiva fantástica, pero negativa, ¿eh? Y cuando al revés, el pueblo de Birmania, de Myanmar, es capaz de salir a la calle, está demostrando tener una capacidad colectiva. Es decir, que todo este enfoque de las capacidades colectivas no puede ni debe entenderse sin una referencia continua al objetivo central. ¿Son o no son capacidades que favorecen, que tienden a procesos de cambio alternativos? Y lo dejo aquí, simplemente intento haber dado una pincelada de por dónde hemos querido ir y, de verdad, remitiéndoos a los textos, ¿no?, que están accesibles en la página de Guernica Goratus. Eskerrik asko, Alfonso. Estamos muy bien ajustadas al tiempo. Y ahora que voy a invitar a subir aquí, a esta mesa, a Itxaso Bengoechea, coordinadora del Proyecto Internacional Territorios en Conflicto, antes de cerrar ya, voy al inicio para recordar que estas jornadas, las jornadas número 31 internacionales de cultura y paz de Guernica, se celebran en el marco de los actos conmemorativos del 84 aniversario del bombardeo de Guernica. Sumarme entonces a los agradecimientos que ya Jokin Alberdi ha adelantado a la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateari, por habernos acogido en esta inauguración, a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, el Lankidetza de Gobierno Vasco, por acompañarnos y hacer posible durante estos 4 últimos años el proyecto Territorios en Conflicto. Y también, y cómo no, al Ayuntamiento de Guernica-Lumo, que desde el inicio de estas jornadas en el año 1991 nos ha estado acompañando en nuestro trabajo. Y, como recordar suele ser bueno, se me había pasado lo de la imagen. La imagen, que es una creatividad. ¿Podemos verla? Ya está aquí. Con las pistas que hemos dado, me imagino que todos y todas podemos imaginar ya algo que está indicado. Un reloj de tiempo, un espacio a través de cielo abierto. Y lo que apuntaba Alfonso en su última intervención, la visión alternativa de futuro deseado y posible. Estamos en ello y ahí vamos. Eskerrik asko denoi, eta itxaso nahi dozunien,